Más de 1.500 especies de animales habitan en El Salvador, un 18% con algún grado de amenaza. ¿Qué tanto soportarán el comercio ilegal, la destrucción de los hábitats y el cambio climático? Porque esfuerzos para su conservación hay muchos. Considero que la fauna de El Salvador es bastante diversa. En ella podemos encontrar desde pequeñísimos insectos hasta animales de gran tamaño, como lo son las ballenas, ¿no? Que son los organismos más grandes que visitan El Salvador. Un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados, El Salvador es hogar de 1.595 especies, según el Acuerdo 74 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicado en el 2019. Por sus playas en el Océano Pacífico, el paisaje montañoso y bosques tropicales con cascadas, goza de una fauna muy diversa. Otras especies que habitan en los árboles, algunas especies habitan únicamente en bosques, mientras que otras pueden habitar tanto en bosques como en zonas intervenidas por el humano, como pueden ser zonas de cultivo, pueden ser cafetales, pueden ser cañales. Pero fácilmente depredada por sus mismos habitantes y con múltiples causales. 290 especies se encuentran bajo algún grado de amenaza. Nosotros tenemos una buena ley de medio ambiente. El problema es de que hay falta de recursos, hay falta de personal técnico, ¿verdad?, especializado en el tema. Y también cobrar conciencia con la necesidad de proteger las especies silvestres. Es decir, el caso de las ardillas, las culebras, no son animalitos para tirarles piedras, tienen una función importante a nivel ecosistémico, aunque algunos animales puedan parecer feos. De ese total, el 40% están en peligro de extinción, es decir, que su población se ha reducido a un nivel crítico o que su hábitat ha sido destruido tan drásticamente que podría desaparecer y necesitan medidas estrictas de protección o restauración. Pero el caso más dramático es con el caso de los reptiles, que de las 106 especies que están registradas para el país, 93 que se encuentran en el listado de especies amenazadas y en peligro. Dentro de estas, el grupo más amenazado prácticamente es el de las serpientes, que de las 60 especies registradas para el país, aproximadamente, se podría decir que casi todas están en algún grado de amenaza. El otro 60% se encuentra amenazada, es decir, que si bien no está en peligro de extinción a corto plazo, su población ha reducido, ya sea por modificaciones ambientales drásticas o sobreexplotación. Todos esos puntos que se miran ahí son registros de especies amenazadas y en peligro de extinción. Cualquier sitio de El Salvador puede ser un lugar donde podemos encontrar una especie amenazada o en peligro de extinción. Que los venados, ahora nosotros los podemos ver sin ningún problema porque ya no hay bosque que los cubra, ya no hay bosque que los proteja. Y los animales tenían sus rutas para alimentación y también para abastecerse de agua, para poder, hidratarse. Las almejas, el mero gigante, la salamandra, el gecko leopardo, la tortuga carey y baule, el cocodrilo, el rey sope, la lora nuca amarilla, el tacuacín y el mono araña de mano están entre la larga lista de especies en peligro, muchas de ellas comercializadas de forma ilegal. La culpa es, el tráfico es parte de los culpables. Los culpables son los consumidores, los que tienen los recursos económicos para comprar una guara, para comprar una lora, para comprar lo que es un tucán. San Miguel antes era famoso porque incluso en los techos de las casas aparecían los garrobos, pero pues sí se ha visto una disminución. Probablemente también se deba, ¿verdad?, a que ahora tenemos demasiadas especies domésticas, por ejemplo los gatos,
que comienzan a atacar a este tipo de animales, ¿verdad? La mayoría de personas tienen el conocimiento, por decirlo así, o entienden de que al comer carne de iguana o de garrobo en este caso puede ser afrodisíaco. Eso es mito, ¿verdad? Entonces no ayuda en nada. Son extraídas de sus hábitats en ausencia de sus padres con métodos de captura que suelen ser agresivos y traumáticos, lo que causa un nivel extremo de estrés en los animales. Con suerte, 1 de cada 10 logra sobrevivir en el traslado. Son expuestos a altas temperaturas, al hacinamiento y transportados durante largos periodos sin acceso a alimento, agua o atención veterinaria. Fíjese que hay un tráfico de especies silvestres. ¿Por qué hay un tráfico? Porque hay un consumo. Entonces, si aquí en nuestro país no hubiera consumo, ¿verdad? No hubiera la necesidad de tener lo que, digamos, en cautiverio estas especies, no hubiera, digamos, un tráfico. Bueno, precisamente muchas de las especies, principalmente de reptiles, que están ahorita en algún grado de amenaza en el país, pues prácticamente es por eso, por la cultura de la gente de atentar contra ellas. En el caso de las iguanas y los garrobos, pues es la comercialización de su carne. Los pocos que logran llegar a los mercados sufren de manipulación constante, una dieta inapropiada. Suelen contagiarse rápidamente de infecciones y parasitosis. En muchos casos son atados de sus extremidades o envueltos en ropa para pasar desapercibidos por las autoridades. Usted puede encontrar lo que son loras de 3 especies. Aquí en El Salvador hay de 2. Pero resulta ser de que vienen de otros lugares que las introducen. Entonces, por ejemplo, el Golfo de Fonseca es una zona de tráfico de especies silvestres que vienen desde Nicaragua. Buenas noches, enciéndame la luz, por favor. De 3 a 5 años de prisión contempla el Código Penal en el artículo 261 por depredación de fauna protegida y reformado recientemente en la Asamblea Legislativa al incluir actos de crueldad a los animales de compañía. Las penas podrían incrementar a 1/3 del máximo si se trata de especies en peligro de extinción. Con las personas que tienen en sus inmuebles o viviendas animales que están en peligro de extinción con conocimiento de esta situación y pueden ser denunciados por otras personas, al momento de que los agentes policiales llegan al inmueble y verifican esta situación, esas personas perfectamente pueden ser procesadas bajo la vía penal. Y se auxilia de leyes secundarias como la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y acuerdos ejecutivos como por ejemplo el 343 aprobado en 2008 para la protección de la tortuga marina. Entonces viene aparejado también lo que es la parte sancionadora administrativa y es el Ministerio de Medio Ambiente, pues el ente encargado de velar por el cumplimiento de esta ley especial. En cuanto al Código Penal, pues prácticamente es a través de la Fiscalía General de la República el inicio del proceso y los juzgados de paz, instrucción y sentencia correspondientes en materia penal. Recientemente, 8 personas fueron capturadas por comercializar animales en peligro de extinción. Las ofrecían en redes sociales y en distintos mercados municipales de la zona metropolitana de San Salvador. Entre los decomisos están loras nuca amarilla, cotorros frente roja, pericos, entre otras. La investigación tiene alrededor de 2 años, ¿verdad?, de venirse desarrollando, en la cual pues esta etapa concluye pues con la materialización de las órdenes de detención y pues estas personas serán puestas a la orden de los tribunales competentes para pues que puedan enfrentar la justicia, ¿verdad? Como Fiscalía General de la República perseguiremos penalmente a cada una de estas personas que se dediquen a este tipo de actividades. Este es solo uno de los cientos de casos. Algunos incluso insólitos que se volvieron virales, como el caso de este cocodrilo de 3 metros de largo que se mantuvo en cautiverio por 25 años en una vivienda en el distrito de Aguilares, en el departamento de San Salvador.
También en 2018 el caso de una lagarta cautiva en una vivienda en el caserío Bola de Monte de la playa Tamarindo, en el cantón Garita Palmera, esto en el distrito de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán. Con el resto de reptiles, el poco conocimiento que se tiene en cuanto a las serpientes las ha puesto prácticamente a todas en un alto grado de vulnerabilidad. Constantemente a mí me mandan fotos, por favor, identifícame esta especie, pero me mandan una especie, un pobre individuo que lo han partido a pedazos, como en 40 pedazos. Y en retrospectiva, en 2018 más de 100 animales fueron recuperados de manos de comerciantes en el mercado central de San Salvador, todos en pésimas condiciones. Pero lo que específicamente estamos hablando de las iguanas verdes y de los garrobos. Esas son las dos especies, en términos generales, que están protegidas por la ley de lo que hemos encontrado. El resto son migratorias, como lo dijo ella también. La zona occidental y oriental son los puntos donde se reporta mayor tráfico de especies, en especial puntos ciegos y fronteras como el Parque Imposible en Ahuachapán, las zonas costeras, la carretera panamericana y además el litoral. De que vienen de otros lugares que las introducen. Entonces, por ejemplo, el Golfo de Fonseca es una zona de tráfico de especies silvestres que vienen desde Nicaragua. Si usted adquirió cualquier tipo de animal silvestre, necesita un permiso para su tenencia. Y el único autorizado a otorgarlo es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Deberá de llenar un formulario que le facilitarán las autoridades, llevar su fotocopia de DUI, una declaración jurada donde explique cómo lo adquirió, además fotografías del animal y del lugar que, por cierto, debe de reunir las condiciones adecuadas para su tenencia. Entonces un técnico se hace presente, una vez ellos introducen en la papelería, se hace presente al domicilio para verificar y realmente constatar de qué es la cantidad de animales que ellos han puesto. Hay, digamos, como un listado de personas a nivel nacional que tienen un tipo de especies, pero eso se debería de regular, ¿verdad? Entonces, si usted ya tiene una especie, hasta que se muera, pero usted ya no volverá a tener más, ¿verdad? Entonces, ahí se debería de hacer, digamos, como esa revisión. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Los animales que han nacido y han vivido en cautiverio prácticamente pierden su estado, su instinto de cacería. ¿Se puede volver a recuperar? Sí, pero es un proceso largo, muy largo, de mucha prueba y error, y que quizás el 90, el 70, 80% no es exitoso.
pesar de que vemos garrobos, iguanas que la gente está vendiendo en la zona de Oriente, pero no es con aquella frecuencia que se daba en los años 80 y 90. La comercialización de especies de forma ilegal solo es la punta del iceberg. Otro enemigo silencioso de la fauna es el cambio climático. Vamos al caso de los anfibios, que son un grupo el cual es altamente dependiente del agua. Que estas altas temperaturas lo que hacen es causar deshidratación en sus zonas de estivación y terminan muriendo durante la época seca. Prácticamente deshidrata las zonas donde ellas se entierran para poder pasar toda la época seca, que toma fuerza con la industrialización y las urbes cada vez más grandes debido al aumento de la población. Ese crecimiento desplazó a millones de animales, generando mayor competencia por los recursos, invasión de espacios, cambio en las relaciones depredador-presa y el colapso de los ecosistemas. Allá en Puerto del Triunfo, en la zona de la península de San Juan del Gozo, anidan las tortugas marinas. Hay una jauría de perros que se están comiendo las tortugas cuando llegan a anidar. Como comprador o como persona que va a adquirir una casa en una zona que está rodeado de cafetales o de bosques, pero no le gusta estar cerca de animales, no compre en ese lugar. Y aunque en El Salvador no se reportan animales extintos desde hace 10 años, el mundo entero en la última década perdió al menos 160 especies según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Otras 5.200 se encuentran en peligro de extinción. El 25% de los mamíferos y anfibios, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. Protegerlos cada vez se vuelve más complejo. Los llamados de animales encontrados en carretera, fuera de su hábitat, con golpes o decomisados a traficantes de especies ha incrementado y obliga el trabajo en conjunto de las autoridades policiales y ambientales. Si es un decomiso, la policía nos acompaña y en otras ocasiones, por denuncias que llegan no al ministerio, sino a otras entidades de gobierno, como la Policía Nacional Civil o a los bomberos, ellos atienden esa denuncia y luego ellos llevan hacia la clínica veterinaria, trasladan a los animales. 2.232 animales se han atendido en lo que va del año en la clínica veterinaria del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en diferentes condiciones. Algunos fácilmente reinsertables en su ecosistema y otros que por años han sufrido de maltrato, hacinamiento y apegados a costumbres humanas que es casi imposible retornarlos. Regularmente no se pueden rehabilitar especies como los monos araña, que prácticamente un mono araña que está en cautiverio porque toda su vida ha estado en cautiverio y ya está totalmente acostumbrado, no tiene las habilidades. En cambio, especies que son más fáciles de recuperar si son los periquitos, digámoslo así. Ellos sí, al juntarse entre varios ya de su misma especie, pues empiezan a ya tener, a perder el apego a los humanos, incluso hasta se les olvida algunas palabras que hayan aprendido. Los gavilanes, pericos, loras, iguanas, tacuacines son de los que más registros de atención tienen, todos en peligro de extinción, además de mapaches y boas, popularmente conocidas como mazacuatas. Otras que recibimos con menos frecuencia, como los osos hormigueros, nutria de río, solo hemos recibido una en todo lo que existe en la clínica veterinaria. Anfibios también no es frecuente que recibamos casi que ningún tipo. Todo depende de la época del año. En algunas épocas tenemos, por ejemplo, la época lluviosa, aumentan las denuncias por serpientes, ya que al aumentar la lluvia, algunas veces hay inundaciones, las serpientes salen, entonces tenemos más denuncias de serpientes. Hay en otras épocas del año que son ya épocas de que están anidando ciertas aves y nos llaman por pichones o están en apareamiento otros animales. La atención inicia desde el momento en el que llega la llamada al 919 o al WhatsApp 7850-1474, habilitados para todo tipo de denuncia de la población, hasta el momento en el que el animal silvestre es evaluado y recibe tratamiento veterinario. La idea es que todos vuelvan a su hábitat natural. Si usted se encuentra un animal, dependiendo sea ave, reptil o mamífero, lo primero que tiene que hacer es identificar
que no se mueva del lugar o por lo menos identificar que esté en el perímetro de su propiedad. Luego pues el llamado al número de denuncias, el 919, y ya después nosotros lo atendemos. Sí, la mayoría de las especies se pueden rehabilitar, depende en mayor medida del tiempo que ha pasado en cautiverio y el tipo de cautiverio que ha tenido, el manejo dentro de ese cautiverio. Un esfuerzo diario al que se suma la Asociación Protectora de Aves de El Salvador, APROAVES. Se encarga del cuidado, rescate y liberación de aves de la vida silvestre en peligro de extinción. Lo que nos motiva a nosotros es que ya las aves que están desapareciendo y hay mucha deforestación también por no sé si por el cultivo, pero nosotros vemos que sí, la gente a veces quema bosques, todo eso para cultivar, entonces se está perdiendo la flora para esas aves. Yo creo que por eso las ciudades se están llenando de aves que antes no se miraban. Actualmente está conformada por más de 80 miembros que velan por la verificación de denuncias, evaluación de las condiciones a las que son sometidas y posterior resguardo en 2 santuarios que albergan a más de 200 aves entre pelícanos, búhos, tucanes, pericochocoyos, loros, perico frente roja y guacamayas. Ellos, como usted puede ver, tienen problemas en lo que son sus plumas, todavía están en un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Entonces ellos pasan lo que son cuarentena, luego viene el proceso de adaptación y luego un cambio de alimentación, porque en algunos casos pues ellos los han acostumbrado a comer comida casera. Que tenemos un aproximado de unas 35 a 38 especies, depende porque estamos liberando. Cada 2 meses liberamos diferentes especies, siempre nacionales. No liberamos aves exóticas, pues porque pueden hacer una amenaza para las aves que están aquí, o también son como aves migratorias, no se pueden, hay tiempos para liberar. Ubicados en Panchimalco y Colón, también servirán de hogar definitivo para otras especies que no volverán a su hábitat a causa de los traumas y lesiones luego del maltrato que recibieron en su mayoría por el mayor depredador de especies, el humano. Las aves que no se pueden liberar se ponen en reproducción, las crías que nacen, pues esas se van a liberar en un futuro. No sabemos cuándo, pero tenemos ya programado que para 5 años estemos liberando mínimo 60 loras nuca amarilla al año. La mayor parte de especies que son reportadas por las personas ante las autoridades puede llegar a tener un final feliz. Basta seguir algunas de las recomendaciones. Si es un juvenil, regularmente el plumaje no está totalmente desarrollado como un adulto. Entonces esos aspectos ayudan a ir ubicando de que probablemente ese animalito anda aprendiendo a volar y los papás andan cerca. Lo mejor en esos casos es no intervenir. Si ya pasan más de 24 horas y el animalito sigue ahí sin moverse prácticamente en el mismo lugar, ya se puede intervenir. Porque uno de los principales errores que mucha gente comete es encontrar una cría y pensar de que se hace un bien, lo agarra y ahí viene el problema. Porque después ese animal ya se improntó. En este caso, si usted no quiere dejar la cría ahí, entonces mejor llévela o llame a las autoridades competentes. Pero mientras las grandes urbes continúen en crecimiento, los expertos vaticinan que cuadros como estos puedan llegar a ser más recurrentes e incluso se puedan reportar especies extintas en los próximos reportes oficiales. En San Salvador hemos encontrado de que después de la pandemia se multiplicaron mucho los tacuacines, o tlacuaches, o algún otro tipo de las ardillas también se multiplicaron, pero estos animales también tienen una función importante para controlar plagas y en ese sentido el llamado es a que no se les maltrate, no se les mate. Si en caso entran en el hogar, pues hay que sacarlos o llamar a las autoridades para que se lo lleven al zoológico. Más del 20% de especies a nivel mundial caminan sobre la cuerda floja de la extinción.
La responsabilidad recae en todos los que habitamos el planeta a tomar acciones concretas desde los hogares e impulsadas por los gobiernos a nivel mundial, que pasen de los acuerdos firmados en papel a las acciones que inicien por enfrentar el cambio climático.